Los mafiosos honorables. Hollywood parece creer que la mafia son básicamente samuráis, que los criminales se rigen por un rigurosísimo código de honor. Spoilers, no. La novia de 0% probabilidades. Personaje femenino extraordinariamente atractivo que, sin una intención irónica, es presentado como la novia de un personaje masculino eh, no tan extraordinariamente atractivo. Esto se debe a que el guionista varón se identifica con el protagonista masculino y por eso es la única persona en el planeta que no parece advertir lo absurda que es la situación. 100% legalmente original es no inserte personaje de ficción acá. Expresión inventada por Matt Groening o, para ser exactos, por su abogado. Personaje que técnicamente es un personaje original y que existe únicamente porque los autores no tenían los derechos del copyright del personaje que querían usar realmente. La expresión a veces también se usa cuando la declaración legal obligatoria de que cualquier semejanza entre un personaje de ficción y una persona real es pura coincidencia, no se la cree nadie. Camiseta roja, un personaje que existe únicamente para que lo maten. Decía el actor que hacía del Capitán Kirk en Viaje a las Estrellas que los uniformes de Viaje a las Estrellas no significan nada. Los hicieron de varios colores porque dijeron en esta sociedad debía haber hasta los uniformes debían estar personalizados, debía haber lugar para la individualidad hasta en los uniformes y los hicieron de varias tallas y cada uno se puso el uniforme que le quedaba, o sea que siempre los personajes camiseta roja usaran una camiseta roja fue pura coincidencia. La mujer en el freezer, personaje que existe únicamente para que lo maten en el primer acto y sirva como disparador a la historia, generalmente la esposa del protagonista. También se podría contar en este cliché el famoso compañero del policía al que le queda una semana para jubilarse. No es exactamente lo mismo la mujer en el freezer que el personaje de camiseta roja. El, la mujer en el freezer es un personaje que cuya muerte va a servir como disparador a la trama, aunque en realidad no tiene ninguna importancia intrínseca en la trama. Armaduras de manteca se refiere a la observación de que las armaduras en el cine parecen ser puramente decorativas, no parecen servir absolutamente para nada. El mudo por opción, personaje que voluntariamente ha decidido no hablar, y es curioso lo frecuente que es una situación tan notoriamente ridícula en la ficción de todo tipo, en el cine, en la literatura, etcétera. El negro mágico, personaje cliché de las historias de terror que existe únicamente para explicarle a los protagonistas los elementos sobrenaturales de la trama. ¿Cómo es que los conoce él? Vaya uno a saber. Eso sí es negro. El tipo que se confundió de género, un personaje que parece creer que está en una película de un género distinto del que está realmente. El ejemplo convencional que se suele poner es Tom de 500 Days of Summer, aunque es imposible no mencionar a Alonso Quijano de Don Quijote de la Mancha, que es el prototipo, el paradigma de ese tipo de personajes. Flanderización, personaje que va siendo reducido a sus características más básicas, más elementales, a medida que se van sucediendo los showrunners y los guionistas en diversas temporadas de una serie. El término procede del personaje Ned Flanders de Los Simpson, que es donde más notorio, donde lo primero lo notaron los fans lo obvio que era. Chiquificación, personaje femenino que es introducido como inteligente y o competente y que se va volviendo progresivamente cada vez más estúpida con cada episodio. El término lo acuñaron los fans del anime, donde parece ser algo bastante frecuente. Pestificación, personajes que pasaron de ser humorísticamente insufribles a ser insufribles. Alivio cómico, personaje humorístico que forma parte de una historia que en sí no es humorística.
El alivio cómico es sal. La comida sin sal es mala, pero comer sal pura es todavía mucho peor. La Bulger o chica toro, personaje recurrente de la literatura erótica, generalmente la protagonista. Ve una bandera roja y se tira de cabeza. El chico malo, personaje con alergia a las camisetas y tendencia a no obedecer las normas. Generalmente es el lado perdedor de un triángulo amoroso. En orden alfabético lo pongo en la B de beta. La Mary Sue es un personaje que es un cliché que ha sido sobreusado. Prácticamente cualquier personaje que no sea un completo incompetente es acusado de ser una Mary Sue. Voy a dar una versión muy reducida de las características de una Mary Sue. Sé que hay listas que tienen más de 50 atributos y que abarcan prácticamente a cualquier personaje del género de acción-aventura. Uno es claramente un avatar de su autor o de su autora que ha sido insertado en la trama de la serie original. Ver más adelante personaje de autoinserción. Dos, tiene un rango militar y o un título profesional inverosímil para alguien de su edad, una oficial médica de 15 años, por ejemplo. Tiene habilidades y conocimientos que son inexplicables e inverosímiles, por ejemplo, se crió en un planeta que es pura arena y sabe nadar. 4. Todo el mundo la ama, incluyendo a sus enemigos, o bien le presta una atención que es injustificada para su verdadera importancia en la trama. Por ejemplo, en medio de la gran batalla espacial, el señor oscuro pregunta qué está haciendo un teniente del bando enemigo. ¿Por qué? Suele tener una muerte y o una historia de origen que son ridículamente trágicas. 6. Los personajes de la serie original, en el caso de los fanfiction, suelen recibir importantes modificaciones para adaptarse a la historia de la Mary Sue, o sea, los personajes de la serie original están completamente irreconocibles. Y con el tiempo se le fue añadiendo que suele tener una profecía en su nombre, usar un arma extravagante que no usa más nadie, o tener un rasgo físico muy extraño que no se explica y que no tiene ninguna importancia para la trama. Digamos, tiene el pelo naturalmente verde. Creo que en esta versión moderada, en esta versión simplificada, todavía se puede usar con algún sentido el término Mary Sue. El villano con mostachos es un villano que es el villano, y esa es toda su característica, y es malo porque es malo. El señor oscuro vendría a ser un villano con mostacho con esteroides. Es un personaje que es la personificación del mal y nos lo presentan como una especie de ser sobrenatural hasta el último acto, en donde es derrotado de modo ridículamente fácil. La Maniac Pixie Dream Girl, otro cliché que ha sido sobreusado y prácticamente ha terminado abarcando a cualquier personaje de ficción femenino que no sufra de una depresión crónica. Algunos autores, sobre todo autoras mujeres, han defendido a la Maniac Pixie Dream Girl diciendo que les gusta ese cliché. Y yo creo que el problema con la Maniac Pixie Dream Girl es un poco el mismo que con la novia de cero probabilidades. El problema no es el personaje en sí, el problema es lo totalmente forzada que es la trama, lo inverosímil que es la situación. La Maniac Pixie Dream Girl es infantil, impulsiva e inmadura, no cambia durante la película, su personaje no tiene desarrollo, no tiene una verdadera historia de origen, no tiene deseos ni motivaciones propios y suele tener una misteriosa enfermedad o maleficio que la va a sacar de escena oportunamente después de cumplir su rol. La Maniac Pixie Dream Girl es un personaje femenino que existe únicamente como interés amoroso. La Cheerleader, personaje femenino que es definido únicamente por su promiscuidad sexual,
A veces se la llama también con nombres menos elegantes. La cheerleader entraría dentro de una categoría mayor que son los personajes unidimensionales, personajes que tienen una sola característica definitoria. Por ejemplo, el niño gordo que no habla de otra cosa que de comida, entraría dentro de esa misma categoría. Los totalmente no nazis, villanos absurdamente perezosos que toman del mundo iconografía de alguna dictadura del mundo real, generalmente el régimen nazi, para mostrar que esos tipos son los malos. A ver, no tiene nada de malo tomar inspiración de hechos reales para historias ficticias. En una historia que tenga un borrador, los villanos son una organización de pseudo vigilantes, de gente que dice que están combatiendo, haciendo justicia por mano propia, dado que no quiere un sistema judicial totalmente corrupto y leyes injustas no quieren hacerlo, lo cual es mentira. O sea, son pseudo vigilantes. Esos personajes están basados en el Ku Klux Klan. O sea, no tiene nada de malo tomar inspiración de la vida real. Lo malo es agarrar, vamos a ponerle una capucha blanca a los orcos para indicar que son malos. Eso es increíblemente perezoso. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. La máquina de preguntar es un personaje que existe únicamente para preguntar cosas que el guionista necesita explicarle al público. A ver, puede llegar a ser un recurso astuto tener un personaje que sea el novato, al que los compañeros les tienen que explicar cosas que para ellos son obvias, y de paso se las explican al público. El problema con personajes como Ariadne de Inception es que ese personaje no tiene ningún otro desarrollo más que, no tiene ninguna otra característica más que hacer preguntas, y además no está claro por qué necesita preguntar todo. Ese personaje fue introducido como una experta arquitecta de sueños. ¿Por qué no sabe un carajo entonces? La contracara de la máquina de preguntar es la máquina de exposición. Es un personaje que existe únicamente para hacer exposición, que no tiene otro rasgo que ser el tipo que explica cosas. Dispositivo maternizador, personaje generalmente un niño que existe para darle un aire maternal a un personaje femenino que en caso contrario sería odiado por el público. El strong female character o personaje femenino fuerte fue un término que primero se usó sin ironía, después solo se pudo usar de modo irónico y después volvió a ser usado sin ironía. Como yo lo entiendo, un strong female character es un personaje femenino que existe únicamente para demostrar que una mujer puede ser valiente, e inteligente, y competente, y noble, escrito por un guionista que no cree una sola palabra de todo eso. El personaje de cambio de sexo, que a veces se superpone con el personaje femenino fuerte, a diferencia del típico superhéroe que tiene los mismos superpoderes que un personaje de la competencia, es decir, un superhéroe de Marvel que tiene los superpoderes de uno de DC o viceversa, el inventor de un personaje de cambio de sexo, por regla general, tiene los derechos de autor del verdadero personaje, pero pretende ridículamente que ha inventado un personaje nuevo y no, digamos, vestido a una mujer de Superman. El personaje de cambio de raza es básicamente lo mismo, y creo que conviene decir únicamente una cosa sobre esto. Cuando se adapta una historia en una sociedad distinta, en una región distinta de donde transcurría la historia original, razonablemente se eligen actores que parezcan gente de ahí para los personajes. Esto no es lo que se entiende como un cambio de raza de personaje. El concepto de cambio de raza implica necesariamente que estamos ante una elección de casting ridícula, ante una intencional falta de rigor histórico. La Femme Fatale es una villana que es atractiva, sabe que es atractiva y utiliza sus poderes de seducción para lograr sus objetivos.
A veces se llama irónicamente bomba sexy a una femme fatal ridículamente exagerada que produce un efecto humorístico involuntario. El típico forense de los policiales que se come un sándwich en medio de una autopsia. Tenemos las arengas discursos motivacionales. Las arengas de la realidad son básicamente comunicarle a los soldados cuál es el objetivo de una batalla antes de que ésta comience, porque revelarlo antes hubiese sido peligroso, se podría haber enterado el enemigo. Probablemente un general le añade un discurso de bueno, vamos a ponerle ganas. Pero las arengas de Hollywood son básicamente discursos motivacionales. El villano elegante o el villano refinado, el villano que bebe vino añejo, escucha música clásica, es lo peor que ha dejado James Bond. El villano filósofo no es exactamente lo mismo, es un villano que es sofisticado intelectualmente, no solo en sus modales, o no necesariamente en sus modales. A veces incluso se propone demostrar una tesis, como el Joker del Caballero de la Noche. El sicario ultra sofisticado es un desprendimiento del villano elegante. Tenemos la reina, estos monstruos o estos invasores que supuestamente son como insectos sociales y si se mata a la reina toda la colonia deja de pelear. Por cierto, los insectos sociales no hacen esto. Tenemos el defecto frecuente, aunque esto no es un cliché, de confundir un MacGuffin con un héroe. Un MacGuffin es un elemento que en sí no tiene ninguna importancia, pero actúa como disparador para la trama. Hay películas, por cierto, como El Violín Rojo, donde literalmente el protagonista es el MacGuffin. No me refiero a eso, me refiero a películas donde confundieron a el MacGuffin con el héroe. Me refiero a eso. El macho, estereotipo típico de los 80s, es un personaje hipermasculino, es un personaje masculino al borde del ridículo. El héroe de una sola línea, que a veces se superpone con el macho, creo que se explica solo, es un héroe que famoso por decir una sola línea. El personaje innovador del Día de la Marmota se llama así a la ridícula pretensión de ser siempre originales, de ser siempre la primera vez que se está haciendo algo. Hay personajes que son como el Día de la Marmota, siempre es lo mismo una y otra vez, pero se pretende que es algo original. Cada vez se pretende que es algo original. Cada nueva vez se pretende que es la primera vez que se lo hace. La mejor amiga, personaje recurrente de la comedia romántica. Básicamente la mejor amiga lo que hace es decir lo que la heroína piensa, pero queda feo que lo diga. Entonces tiene una amiga bastante desubicada que dice lo que ella no puede decir. Curiosamente pasaron décadas hasta que a alguien se le ocurrió darle su propia película, y aunque el diario de Bridget Jones, que Bridget Jones es una mejor amiga convertida en protagonista, nadie repitió la fórmula y no me explico por qué. La damisela en peligro, personaje que existe únicamente para que el héroe vaya a rescatarlo. El malvado imperio y el malvado emperador, se explica solo. La malvada corporación es la versión económica del malvado imperio, del imperio galáctico. Tenemos la banda de rebeldes que combate al malvado imperio y al malvado emperador, que estos jóvenes idealistas, románticos, generalmente con excesiva preocupación por algún triángulo amoroso que están combatiendo por la libertad. La caballería es recurso proverbial del viejo western, cuando los guionistas no sabían cómo hacer para mantener vivos a los personajes, venía la caballería cabalgando al rescate del guionista en realidad. Pero el detective amateur, típico del género policial. Sábato llamaba la atención de que el género policial partió de la paradoja
de prescindir de la policía como principio. Los amigos de la infancia que se convierten en enemigos de adultos, Romeo y Julieta, no la obra de teatro con ese nombre, sino me refiero al cliché de los amantes que forman parte de distinto bando en algún conflicto, David contra Goliat, es decir, la lucha ridículamente despareja, donde va a terminar imponiéndose el más débil físicamente, pero con la fuerza de voluntad más fuerte. La adolescente que es secuestrada y obligada a casarse con el villano. Por cierto, esto no ha sido legal en ninguna sociedad de la que existan registros históricos, pero por algún extraño motivo las historias con ese cliché son sumamente populares. El perro más débil, que se puede superponer con el cliché del David contra Goliat. El nombre procede de la observación de que cuando los transeúntes se cruzan con una pelea de perros en la calle, automáticamente se ponen de parte del perro más débil. El personaje de autoinserción, que es un personaje que es básicamente el autor que se puso a sí mismo en la historia. A ver, en sí no tiene nada de malo que el autor se inserta a sí mismo como un personaje en la historia. Después de todo, se conoce a sí mismo mejor que a cualquier otra persona en el planeta. Se llama el personaje de autoinserción cuando la razón por la que se inserta a un personaje, el autor se inserta como personaje en la historia, es para satisfacer sus deseos de todo tipo, sus deseos de tener una aventura erótica, sus deseos de tener una aventura heroica. Básicamente este es el origen del 99% de los personajes llamados Mary Sue. El bully psicópata, personaje que la película trata como si fuese un bully normal de escuela secundaria, aunque en realidad ya lo debería tener fichado la policía como un potencial violador o asesino serial. El caballero de radiante armadura es un personaje ridículamente noble, especialmente cuando se dedica a alguna profesión, por ejemplo cazar recompensas, donde uno no esperaría que tenga un estándar moral tan alto la persona. Se parece un poco al mafioso ridículamente honorable de Hollywood. El héroe que pasaba por ahí, o sea, el héroe que aparece en un pueblo, en un lugar, mata al monstruo, mata al villano y se va y nadie sabe quién era, ni de dónde vino, ni qué andaba haciendo. A veces también lo llaman el Salvador Blanco por parte de gente que no está familiarizada con la literatura medieval, ni con la literatura árabe, ni con la literatura japonesa, ni en realidad con ninguna otra cosa que panfletos marxistas y revistas acerca de cómo cultivar marihuana en un placar en la Facultad de Letras. En las historias de Disney, la madre o está muerta o muere en el primer acto. La mascota, que no es un perro, pero se comporta como si fuese un perro, generalmente es la mascota de la princesa Disney. El científico loco, que puede ser o bien un minion destacado del malvado emperador, o puede ser un villano en sí mismo. Y tenemos a la Final Girl, personaje del género de terror, que tiene la mitad de tamaño, un tercio de la masa muscular, no tiene entrenamiento militar, no tiene armas de verdad, pero por algún extraño motivo el monstruo o el villano se vuelve ridículamente torpe en el tercer acto y la Final Girl puede acabar con él fácilmente. Y quiero terminar comentando algo que probablemente algún escritor aficionado que esté viendo este video esté pensando. Mi novela, mi guión tiene el álbum lleno, no me falta una sola figurita. ¿Qué tan malo son los clichés? ¿Qué tan malo es que un personaje sea un cliché, que un giro de la trama sea un cliché? Yo creo que el único cliché que es realmente insalvable, que arruine una historia o que muestra que la historia es mala de entrada, es la originalidad del Día de la Marmota. Es creer que uno está haciendo algo que no se ha hecho nunca antes,
cuando en realidad se ha hecho 1000 veces antes. Eso es lo único que no tiene arreglo. Después, tomar conciencia de que un personaje es un cliché, que algo que uno está haciendo en su historia se ha hecho 1000 veces antes, puede ser sumamente útil, porque uno sabe cuáles son las expectativas del público. Esto es un cliché. Un cliché es algo que el público ha visto 1000 veces y cuando lo ve por vez 1001, lo reconoce automáticamente, lo reconoce fácilmente. Entonces, o bien uno puede usar el cliché para ahorrar espacio, para transmitir un montón de información al espectador sin tener que entrar en detalles. Por ejemplo, en su historia romántica, esta es la mejor amiga. Y listo, el público ya sabe cuál es su relación, ya sabe cuál es su personalidad, porque ya ha visto 1000 personajes parecidos. Eso es una utilidad. La segunda forma de aprovechar el cliché es saber que el público está esperando, tiene unas expectativas porque ha visto el cliché 1000 veces y sorprenderlo. Por ejemplo, esto es David contra Goliat y Goliat gana, le da la paliza de su vida a David. Esto me tomó desprevenido, esto no me lo esperaba. Eso creo que son dos usos que tiene el cliché. Lo único que es realmente malo, lo único que no tiene arreglo, es miren qué original que somos, esto seguramente no lo había hecho nunca antes y el público se va a caer de la butaca de la sorpresa. Eso es lo único que no tiene arreglo. Nos estamos viendo, hasta la próxima.